Queremos encontrar los primeros 7 términos de la secuencia dada la fórmula recursiva a sub n igual a sub n, 1 más a sub n, 2. Esto se llama una fórmula recursiva, porque a sub n está basado en los términos anteriores de la secuencia. Y desde a sub n se basa en términos anteriores. Cuando se otorga una fórmula recursiva, aviso también daremos a sub 1 y a sub 2, o los primeros 2 términos de la secuencia. Entonces, si queremos encontrar los primeros 7 términos, necesitamos encontrar a sub 1 a través de a sub 7. Pero otra vez, aviso como ya vimos los primeros 2 términos, por lo tanto el primer término es 1 y el segundo término también es 1. Y ahora si queremos encontrar a sub 3 del tercer término, aviso que nos dice que n igual 3, así que sustituiremos 3 aquí y aquí, que significa a sub 3 igual a sub 3, 1 igual 2. O a sub 2 más a sub 3, 2 igual más 1. Así que el tercer término es la suma del segundo término. Y el primer término que son ambos 1, así que el tercer término igual 2. Ahora para encontrar a sub 4, n igual 4. Para tener a sub 4, 1 es igual a 3 más a sub 4, 2 igual 2. Tenga en cuenta que el cuarto término es la suma del tercer término. Y 2 doplazo, tenemos 2 más 1 igual más 3. Para encontrar el quinto plazo, n igual 5. Para tener a sub 5, 1 es igual a 4 más a sub 5, 2 igual 3. Así que el quinto plazo es la suma del cuarto y tercer plazo, así que tenemos 3 más 2 es igual a 5. Están esperando que comience a ver el patrón. Para encontrar el sexto plazo, tendría la suma del quinto plazo y del cuarto plazo. O los 2 términos anteriores antes del sexto plazo, tanto tendríamos 5 más 3 es igual a 8. Si te perdió allí, por supuesto, podemos sustituir 6 por n. Esto nos daría a sub 5. Esto nos daría a sub 4. Y luego finalmente para el séptimo plazo, n igual 7. Para tener a sub 6 más a sub 5, de nuevo los 2 términos anteriores antes del séptimo plazo, tenemos 8 más 5 es igual a 13. Vamos adelante y hagamos esto en una lista. Tenemos 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ahora que tenemos una lista, si queremos el próximo plazo, debemos agregar 13 y 8 igual 21, el próximo plazo sería 21 más 13 es igual a 34, y así sigue. Esta es realmente una de las secuencias más famosas que encontrarás. Esto se llama la secuencia de Fibonacci. Una de las razones de que es tan famosa es que estos números aparecen en la naturaleza con mucha frecuencia. Por ejemplo, si miramos algunas flores y contamos el número de pétalos en las flores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aviso 8 aparece en la secuencia de Fibonacci. Y para un ejemplo más, aviso como esta flor tiene 5 pétalos, y 5 exactamente un número de Fibonacci. Y el número de espirales en tales cosas como coliflor, piñas, y en este caso un pinecone. Aviso como si contamos las espirales ya marcadas aquí en ambas direcciones. Hay 8 espirales rojas y 13 espirales azules que, de nuevo, son ambos números de Fibonacci. Y otra razón por la cual la secuencia es tan famosa si utilizamos los números de Fibonacci para crear cuadrados. Como vemos aquí a la izquierda, podemos usar estos cuadrados para aproximar la espiral de oro. Como vemos aquí es una espiral muy famosa basada en la relación de oro. Así que si estás interesado, le animaría altamente que haga una búsqueda en la secuencia de Fibonacci para explorar la secuencia en más detalles. Espero que encontraste este ejemplo útil.